Llegó como cliente a un McDonald's y se quedó con el negocio. En un mundo donde las oportunidades parecen reservadas para unos pocos, hay historias que superan cualquier guión de Hollywood. ¿Te imaginas llegar como un simple cliente a un restaurante y años después adueñarte de todo el negocio? Parece imposible, ¿verdad? Pues prepárate, porque hoy te contaré una historia de ambición, éxito y traición. La verdadera creación del imperio McDonald's. Quédate hasta el final porque lo más impactante no es cómo comenzó todo, sino cómo terminó. Un restaurante sencillo pero con visión. A mediados de los años 40, en San Bernardino, California, dos hermanos llamados Dick y Mac McDonald dieron vida a un pequeño establecimiento en plena Ruta 66. No tenían un gran imperio ni una maquinaria de marketing detrás, solo una idea simple: ofrecer hamburguesas accesibles, sabrosas y veloces. En un país que empezaba a moverse más deprisa, esta propuesta capturó el apetito de cualquiera que pasara cerca. Con un menú reducido, precios bajos y un servicio ágil, los hermanos lograron algo que muchos perseguían pero pocos alcanzaban: ganarse la preferencia de sus clientes de manera inmediata. Lo que en apariencia era apenas un modesto local de carretera, en realidad escondía una semilla de innovación que cambiaría la manera en que el mundo comería en las décadas venideras. La revolución del servicio rápido. La creciente clientela trajo consigo un problema: largas esperas que atentaban contra el ritmo acelerado que los McDonald's querían ofrecer. Observando las necesidades de su público, idearon un sistema inspirado en la eficiencia industrial, una línea de ensamblaje donde cada empleado se enfocaba en una tarea específica. Además, implementaron el concepto de autoservicio, eliminando meseros y entregando directamente al cliente su pedido en pocos minutos. Esta nueva forma de operar no solo solucionó las demoras, sino que también multiplicó su capacidad de atención. Lo que habían creado era más que un restaurante eficiente. Era una experiencia completamente nueva que seducía por su rapidez, simplicidad y precios imbatibles, anticipando el modelo de la comida rápida moderna mucho antes de que existiera un término para describirlo. La llegada inesperada de Ray Kroc. En 1954, Ray Kroc, un vendedor de batidoras de malteadas que recorría el país en busca de clientes, recibió una orden que llamó poderosamente su atención: 8 máquinas para un solo restaurante. Movido por la curiosidad y el olfato de un oportunista nato, decidió viajar hasta San Bernardino para ver qué estaba ocurriendo allí. Lo que encontró fue un lugar atestado de clientes, con una operación que parecía una fábrica de hamburguesas, funcionando como un reloj suizo. Esa visita no solo le abrió el apetito, sino que le mostró una posibilidad enorme. Lo que esos dos hermanos habían montado, si se replicaba a gran escala, podía cambiar el mapa gastronómico de Estados Unidos. Ese día, sin saberlo, Kroc encontró el vehículo perfecto para sus ambiciones: el talento oculto de Ray Kroc. A primera vista, Ray Kroc parecía ser solo otro vendedor ambulante más, pero bajo su fachada común se escondía una mente con una intuición afilada y un apetito insaciable por el éxito. Al probar una de esas hamburguesas simples pero deliciosas, comprendió que no estaba frente a un negocio cualquiera, sino ante un concepto que podía reproducirse en cada ciudad del país. Con una mezcla de persuasión, carisma y visión, convenció a los hermanos McDonald de formar una alianza para expandir su idea a través de franquicias. Sin embargo, sus intenciones reales iban mucho más allá de ser un simple socio. Kroc soñaba con tomar las riendas por completo, moldear el negocio a su manera y construir algo mucho más grande de lo que los propios fundadores podían imaginar: expansión masiva y control total. Una vez dentro del proyecto, Kroc desplegó su estrategia con precisión quirúrgica. No solo se dedicó a abrir nuevos restaurantes, sino que instauró un sistema de franquicias que garantizaba uniformidad en el producto, el servicio y la imagen. Además, ideó un plan aún más brillante. En lugar de simplemente vender licencias, creó una empresa paralela que compraba los terrenos donde se construirían los nuevos McDonald's y luego se los alquilaba a los franquiciados. De esta manera, no solo generaba ingresos constantes, sino que también controlaba el destino de cada local. Mientras los hermanos McDonald veían el crecimiento con cierta incredulidad, Kroc jugaba a un nivel completamente diferente, asegurándose una posición que terminaría desplazándolos del mapa: la traición silenciosa. Aunque en los papeles Dick y Mac McDonald seguían siendo los dueños del negocio, en la práctica Ray Kroc manejaba todos los hilos. Con cada nuevo local, su influencia aumentaba, y los hermanos, reacios a expandirse más allá de sus propios límites, se quedaron cada vez más rezagados.
Cuando finalmente Kroc alcanzó una posición financiera inalcanzable para ellos, ofreció comprarles el negocio. La cifra pactada fue de $2.7 millones, una cantidad considerable en aquel entonces, pero ridículamente pequeña comparada con el monstruo corporativo que McDonald's estaba destinado a ser. Así, sin necesidad de un enfrentamiento directo, Kroc consumó una traición silenciosa. Tomó lo que los hermanos habían creado y lo transformó en su propio imperio, dejando a sus fundadores en el olvido empresarial. El nacimiento de un gigante mundial. Con el control absoluto de la marca, Ray Kroc desató una expansión que no conoció fronteras. En pocos años, McDonald's pasó de ser una curiosidad de carretera a convertirse en un símbolo global del estilo de vida estadounidense. Nuevas franquicias brotaban como hongos, y la estandarización de procesos permitió que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pudiera disfrutar exactamente la misma hamburguesa. Bajo su liderazgo, McDonald's no solo se convirtió en la cadena de comida rápida más grande del planeta, sino en un auténtico fenómeno cultural. Hoy en día, con miles de restaurantes en todos los continentes y millones de clientes diarios, la visión de Kroc sigue viva, alimentada por una combinación de eficiencia, marketing agresivo y un modelo de negocio que revolucionó el comercio minorista de alimentos. Visualización de consecuencias. Imagina por un momento que los hermanos McDonald hubieran rechazado la oferta de Ray Kroc. Quizás su restaurante habría seguido funcionando exitosamente durante algunos años más. Tal vez habría sido una referencia local, una parada popular en la Ruta 66, pero con el tiempo habría quedado relegado por competidores más audaces. Sin la visión expansiva de Kroc, McDonald's probablemente jamás habría salido de California, y mucho menos se habría convertido en el fenómeno mundial que es hoy. Esta historia enseña que, a veces, una sola decisión puede alterar no solo la vida de unos pocos emprendedores, sino reconfigurar industrias enteras. El destino de una marca global dependió, en su momento, de un simple sí a una propuesta que parecía demasiado ambiciosa para ser real. Sorpresa. Un detalle que suele pasar desapercibido en esta historia es el acuerdo verbal que Ray Kroc hizo con los hermanos McDonald en el momento de la compra. Una promesa de pagarles un porcentaje de las ganancias futuras de todas las franquicias. Sin embargo, este compromiso jamás se plasmó en un contrato escrito. Con el tiempo, Kroc simplemente ignoró esa promesa, negándoles a los hermanos una fortuna incalculable en regalías. De haber recibido siquiera un pequeño porcentaje de las ganancias, los McDonald habrían acumulado miles de millones de dólares. Esta traición sutil, pero devastadora, los condenó a vivir sus días sabiendo que el sueño que habían construido con tanto esfuerzo les fue arrebatado sin la recompensa que les correspondía. Enganche emocional. Esta historia nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Es válido sacrificar principios y lealtades en nombre del éxito? Ray Kroc logró construir un imperio sin precedentes, pero el precio fue la confianza de quienes le abrieron la puerta. Es fácil admirar la magnitud de su logro, pero no se puede ignorar la sombra que lo acompaña. Al final, cada uno debe preguntarse, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para cumplir nuestros sueños? ¿Qué estaríamos dispuestos a perder en el proceso? La historia de McDonald's no es solo la crónica de un éxito empresarial, sino también un recordatorio de que el camino hacia la cima muchas veces está empedrado de decisiones que nos marcarán para siempre. Hoy conocimos cómo un hombre común, con hambre de éxito, pasó de ser cliente a dueño del imperio de hamburguesas más famoso del planeta. Ahora te pregunto, ¿crees que Ray Kroc fue un genio o simplemente un traidor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú si estuvieras en los zapatos de los hermanos McDonald o en los de Ray Kroc. Y si disfrutaste esta historia increíble, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir descubriendo más relatos de éxito y traición en nuestro canal. Nos vemos en la próxima ocasión.